Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La noche era espesa, casi tangible. Un viento helado recorría los caminos secos de un valle sin nombre, donde la luna apenas podía abrirse paso entre las sombras. Era el tipo de oscuridad que parece tener vida, que se arrastra, que susurra dudas y temores al oído de los que caminan solos. Allí, un viajero avanzaba con paso firme. Su mirada no se detenía en lo que no podía ver, sino en lo que sentía en lo más profundo del alma. La presencia de algo que lo sostenía, algo que no podía tocar, pero que lo mantenía en pie. Ese valle no era solo un lugar. Era una metáfora de todos los lugares donde la esperanza parece apagarse, donde el miedo se hace carne, donde el corazón tiembla entre lo incierto y lo inevitable. El valle de sombra de muerte es ese instante en que el alma humana se enfrenta a su límite, cuando la fuerza se acaba, cuando la razón no basta, cuando todo parece perdido. Y sin embargo, en ese verso, en esa sencilla frase antigua, resuena algo inmortal. Una voz que se alza sobre el miedo y dice: no temeré mal alguno. No porque el mal no exista, sino porque la fe, o la certeza de no estar solo, puede más que cualquier oscuridad. Imagina esa escena como si fuera una película. El viajero avanza entre la neblina, su respiración se entrecorta. Los ecos del viento parecen gritarle que retroceda. Pero hay algo en él que no se quiebra. No hay armas, no hay aliados, no hay luz visible, solo su convicción. Y mientras el miedo trata de apoderarse de su mente, recuerda las palabras que lo guían. Tú estarás conmigo. Esas palabras tan breves contienen una promesa silenciosa. No hablan de un rescate inmediato, no prometen que la oscuridad desaparecerá. Hablan de algo más poderoso: compañía. La certeza de que, incluso en medio del vacío, hay una presencia que no se apaga. Y esa presencia, llámala Dios, destino, fuerza interior o amor infinito, es la que convierte el miedo en coraje. El valle de sombra de muerte no siempre tiene forma de tragedia. A veces es una pérdida, a veces es un fracaso, a veces es la soledad que se siente en el corazón cuando el mundo parece indiferente. Todos, en algún momento, caminamos por ese valle, pero lo que este pasaje nos enseña es que la oscuridad no es el final, sino el escenario donde la luz demuestra su poder. El viajero continúa. Cada paso es una batalla contra la duda. En el aire hay silencio, pero dentro de su mente resuenan voces. ¿Y si no hay salida? ¿Y si todo fue en vano? Pero entonces recuerda la siguiente parte. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son símbolos de guía y protección. En tiempos antiguos, el pastor usaba la vara para defender al rebaño de los depredadores y el cayado para guiar a las ovejas cuando se desviaban. Así, el verso no solo habla de fe, sino de dirección y propósito. Incluso en la oscuridad, alguien o algo te guía. Incluso cuando no entiendes el camino, hay una razón para seguir. Y aquí es donde la historia se vuelve universal. No importa si crees en Dios, en el destino, en la energía del universo o simplemente en la resiliencia humana. Todos tenemos un pastor, una fuerza que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. Esa fuerza puede ser el amor por alguien, la pasión por un sueño o la simple necesidad de no rendirse. Imagina por un momento que estás en ese valle, no hay salida a la vista, el aire es pesado y el silencio se siente como un peso sobre los hombros. Pero entonces recuerdas algo: nunca has caminado solo. Cada cicatriz que llevas es una historia de resistencia. Cada lágrima que cayó fue también una semilla de fortaleza. Cada caída, una lección. El viajero del Salmo no se rinde, no porque sea inmune al miedo, sino porque aprendió a caminar con él. Esa es la esencia del coraje. Avanzar a pesar del temblor, seguir creyendo cuando no hay señales visibles de esperanza. El valle representa la vida misma. Es el escenario donde se prueba el espíritu humano.
Y lo más asombroso de este pasaje es que no se centra en el final feliz, sino en el camino. El versículo no dice, saldré del valle sin miedo, sino, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No es una negación del peligro, sino una declaración de valentía. Cada palabra de este verso resuena como un tambor en medio de la tormenta. Aunque ande, implica movimiento, vida, persistencia. No se queda inmóvil, no se entrega. En valle de sombra de muerte, reconoce el miedo, no lo oculta. La sombra está ahí, pero no tiene poder absoluto. No temeré mal alguno. Una afirmación de fe, pero también de autoconfianza. Porque tú estarás conmigo. El corazón del mensaje, no importa lo oscuro del camino, la compañía divina o espiritual, lo cambia todo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, esperanza, guía, consuelo. Ahora traslademos esto al presente. Cada persona que atraviesa un momento difícil, una enfermedad, una pérdida, una traición, un miedo profundo, está viviendo su propio valle. Pero este verso, escrito hace miles de años, sigue siendo una antorcha encendida. Nos dice que el miedo no se vence huyendo de la oscuridad, sino atravesándola con fe, con amor, con propósito. Piensa en todas las veces que creíste que no podrías continuar. Y lo hiciste. En cada día que te levantaste sin fuerzas, pero igual diste un paso más. Ese es el espíritu del Salmo 23:4. La fe no siempre grita, a veces susurra, no siempre se muestra con milagros, a veces se manifiesta en un simple acto de no rendirse. En el lenguaje cinematográfico, este verso sería el punto de inflexión, la escena donde el protagonista, herido y cansado, se levanta una vez más, donde el fuego interior arde más fuerte que la oscuridad alrededor, donde la cámara se aleja y lo vemos caminar hacia lo desconocido con la certeza de que no está solo. Porque no se trata solo de sobrevivir al valle, se trata de transformarse en él. La oscuridad no destruye al viajero, lo forja, y cuando finalmente emerge, no es el mismo que entró. Lleva consigo una nueva comprensión del mundo y de sí mismo. Esa es la enseñanza más poderosa del Salmo 23:4, que incluso en el dolor hay crecimiento, que incluso en el miedo hay coraje, que incluso en el silencio hay compañía. Imagina que el valle representa todo lo que te duele ahora, las dudas, las pérdidas, las heridas que no sanan. Este versículo no te promete que desaparecerán, pero sí te promete que no estás solo en medio de ellas, y esa promesa es suficiente para seguir caminando. Porque lo verdaderamente milagroso no es salir ileso del valle, sino salir más sabio, más fuerte y más consciente de la luz que te acompaña. Y así, el viajero sigue caminando. Cada paso resuena como un latido en el suelo árido. El horizonte aún está cubierto por sombras, pero dentro de su pecho arde un fuego que no puede ser apagado. Es el fuego de la fe, sí, pero también el de la convicción humana, esa chispa que se niega a morir incluso cuando todo parece en contra. En la última parte del camino el viento cesa. El silencio ya no suena amenazante. Es un silencio sereno, el tipo que acompaña a los que han entendido que la paz no depende de la ausencia de peligro, sino de la presencia de propósito. El viajero mira al cielo y por primera vez en mucho tiempo sonríe, no porque la oscuridad haya desaparecido, sino porque ha aprendido a caminar dentro de ella sin perder su luz. Y tal vez esa sea la lección más profunda de todas, que la fe, la esperanza o el amor, como quieras llamarlo, no son refugios para escapar de la realidad, sino fuerzas para enfrentarla con valentía. Así termina el verso, pero no la historia. Porque cada vez que alguien pronuncia esas palabras, revive el eco de un alma que se negó a rendirse. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es más que una oración, es una declaración de identidad, una promesa a uno mismo. Caminarás por valles oscuros, sí, pero mientras recuerdes que no estás solo, que hay una luz dentro de ti que ni la muerte puede apagar, nunca dejarás de avanzar. Y en ese avance silencioso,
En esa decisión de seguir creyendo a pesar del miedo, está lo más épico que tiene la existencia humana, la capacidad de encontrar esperanza en medio de la sombra. El valle no desaparece, pero tú, al cruzarlo, te conviertes en alguien capaz de iluminar el camino de los demás, porque cada persona que sobrevive a la oscuridad lleva dentro de sí un mensaje que el mundo necesita oír. Sí, tuve miedo, pero no me detuve, y descubrí que incluso en la sombra, la luz siempre estuvo conmigo. Y esa verdad, eterna, humana, divina, es la que convierte al Salmo 23:4 en una de las más grandes declaraciones de fe, valor y esperanza jamás escritas. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje te ha inspirado, dale like y suscríbete para más contenido que fortalezca el espíritu. Nos vemos en el próximo video.